¿Cómo están? Muy buenos días. Nos encontramos acá en uno de los patios de la Universidad Santa María, sede Viña del Mar, José Miguel Carrera. Y a continuación vamos a ver el último capítulo de cómo se configuran las pasadas de cambio en los vehículos que poseen transmisión automática. ¿Y quieres saber más? ¡Escucha! Durante muchos años fue usual el cambio automático de 3 marchas. Con el convertidor de par, con el escalafón reductivo hidráulico adicional, era perfectamente suficiente para lo requerido en aquellos tiempos. Pero junto con la conciencia económica y ecológica, aumentaron las exigencias planteadas al cambio automático. Para que el motor pueda trabajar siempre en la gama del régimen óptimo, es necesario incrementar también el número de marchas. Actualmente se consideran estándar los cambios automáticos de 4 y 5 marchas. Ello está justificado por la curva de tracción. La curva de tracción de un cambio de 3 marchas muestra interrupciones en la zona de transición entre los escalones de acoplamiento. Esto no puede compensarlo tampoco el convertidor de par, pues su utilidad se pone de manifiesto ante todo al arrancar. Un cambio de 5 marchas presenta ya menos interrupciones gracias al mayor solape de las curvas de par. A continuación se describirán los principios de diseño de algunos cambios de 5 marchas modernos. Nos basamos en ello en el cambio 5 HP30 y en el 5 HO19L, ambos de la casa ZF de Tribe de GmbH, y el cambio 722.6 de Mercedes-Benz aquí. Haciendo clic en la representación del cambio obtendrá la descripción correspondiente. Si desea información más detallada, haga clic en el tema del cambio respectivo. El cambio 5HP30 está proyectado para motores de gran potencia. Puede transmitir un par de hasta 560 Nm. El cambio ha sido concebido para montaje longitudinal con tracción trasera. Lo utiliza la casa de BMW para motores de a partir de 4 litros de cilindrada. Aquí puede ver el esquema en sección del cambio 5HP30. Señale con el ratón los componentes del cambio para hacerse mostrar sus denominaciones. Haga clic en el componente para representarlo aumentado. El cambio 5HP30 posee una caja de velocidades Wilson, es decir,
3 juegos de satélites. La estructura del cambio de velocidad de Wilson se ha tratado en el capítulo de engranaje planetario. En la primera marcha solo actúa el primer juego de satélites. El par es aplicado a través del embrague A al planetario del tercer juego de satélites. La corona de dentado interior se apoya en la segunda rueda libre, de modo que la salida de fuerza se produce a un número de revoluciones muy demultiplicado por el portasatélites del tercer juego de satélites. En la posición 2 de la palanca selectora se cierra el freno F, de modo que la corona de dentado interior queda fijada en ambos sentidos de giro. En la segunda marcha actúan los juegos de satélites 2 y 3. El accionamiento tiene lugar a través de los planetarios 2 y 3 acoplados, que reciben la denominación de planetario doble. La corona de dentado interior del juego de satélite central es retenida a través de la rueda libre 1 y del freno E1 por su anillo exterior, o bien directamente por el freno E2. El portasatélites impulsa la tercera corona, bajo la que gira los correspondientes satélites, con un efecto de escalera mecánica, descrito ya en el video anterior. La salida de fuerza tiene lugar por el último portasatélites. En la tercera marcha funcionan los 3 juegos de satélites. Igual que en la primera y segunda marcha se impulsa el planetario doble. El planetario 1 es retenido por el freno D. Al contrario que en la segunda marcha, los satélites del primer juego ruedan contra el planetario fijo, impulsando así la corona de dentado interior 2. Resulta el efecto de escalera mecánica por partida doble, de modo que el número de revoluciones de salida está demultiplicado solo escasamente. En la cuarta marcha, todo el engranaje planetario forma un bloque. Para conseguir esto, el par se transmite por una parte al planetario doble a través del embrague A y por otra parte al segundo portasatélites a través del embrague B. La salida de fuerza del número de revoluciones de la turbina tiene lugar a través del último portasatélites. En la quinta marcha vuelven a demultiplicar los 3 ejes de satélites. El par pasa por el embrague de discos B hasta el segundo portasatélites. El planetario de la misma se bloquea con el freno D. La salida de fuerza se produce desde el primer juego de satélites hacia la corona 2. En el segundo juego de satélites se impulsa lentamente la corona y el portasatélites al número de revoluciones de la turbina. En conjunto se impulsa el planetario doble. En el tercer juego de satélites confluyen el número de revoluciones de la turbina del tambor y el número de revoluciones del planetario doble. Debido al efecto de escalera mecánica, resulta en conjunto un mayor número de revoluciones que en el caso del juego satélites bloqueado. De este modo, en la quinta marcha se consigue una escasa demultiplicación hacia marcha rápida. En la marcha atrás se utilizan los 3 juegos de satélites. A través del embrague C se aplica el par motor al primer planetario. El tambor, es decir, la unidad formada por la primera y la tercera corona, y el portasatélites 2 son retenidos por el freno F. En consecuencia, el par fluye del primer portasatélites a la segunda corona de dentado interior. En el segundo portasatélites fijo se produce la inversión del sentido de giro sobre el giro del planetario doble, que es necesaria para la marcha atrás. Finalmente, en el tercer juego de satélites está fija la corona de dentado interior, el planetario impulsa y el portasatélite es impulsado. Veamos una animación, puesto que en marcha atrás el sentido de giro debe invertirse dentro del cambio automático. Esto se consigue reteniendo el portasatélites. Los satélites trabajan ahora solo como ruedas intermediarias entre el planetario y la corona de dentado interior.
Veamos el freno que retiene el portasatélites decisivo. Este freno solo actúa en marcha atrás. ¿Cuál será? Magnífico, el freno F es el que retiene el portasatélites, en el que se produce la inversión del sentido de giro. En la caja de velocidades hidráulicas del cambio 5HP30 se dispone de 5 válvulas electromagnéticas de regulación y 3 válvulas electromagnéticas de mando. 3 de las válvulas electromagnéticas de regulación transforman las señales de control del eje S en 3 presiones de mando. Las otras 2 se encargan de la presión moduladora y del control del embrague de anulación del convertidor. Las válvulas electromagnéticas de mando convierten las señales digitales del eje S en presiones de mando. Estas controlan las válvulas de mando, que a su vez aplican la presión de trabajo o una presión de mando a los embragues o los frenos. Durante el servicio tiene que existir constantemente señales eléctricas en el bloque de distribución hidráulico, a fin de mantener acoplada una marcha. Si falla el eje S, el cambio pasa al servicio de emergencia mecánico. De conformidad con la posición de reposo de las válvulas electromagnéticas, se acopla la cuarta marcha. Veamos la forma de trabajar del sistema hidráulico en servicio normal. Los cambios de marcha superiores, 1 hacia 2 y 2 hacia 3, así como los correspondientes acoplamientos de la marcha atrás, son asistidos por ruedas libres. Todos los demás cambios de marcha trabajan con el control del cruce, que se representará aquí con mayor detalle. 3 elementos de mando son excitados a través de una combinación de válvulas formada por la válvula de acoplamiento y la válvula de retención, tal como se muestra aquí para el freno D. La presión del elemento de mando es regulada por la válvula de acoplamiento a un valor situado entre el de la presión del sistema y 0. Los parámetros de regulación son la presión de control procedente de una válvula electromagnética de regulación dispuesta en la parte superior de la corona, así como la presión de dentado está situada la presión inferior de la corredera. Sin embargo, la presión del elemento de mando no se toma directamente del empalme de trabajo, sino que se hace pasar por la válvula de retención. En caso de una señal de control baja, la corredera de la válvula de retención se encuentra en la posición superior. La presión del elemento de mando se transfiere a la válvula de acoplamiento, que puede regular la presión. Esta es la situación mientras se produce un cambio de marcha. Probemos, incrementando paulatinamente la presión de control. Cuando la presión de control supera un cierto límite, se conmuta la válvula de retención, que cierra la vía que va del elemento de mando a la válvula de acoplamiento. La presión reinante en la parte inferior de la corredera de la válvula de acoplamiento desaparece, y dicha válvula conecta a paso total como una válvula de mando. Con esto aplica toda la presión de trabajo al elemento de mando, tal como se requiere tras producirse un cambio de marcha. Los elementos de mando A y D son excitados por una combinación excitada de válvulas similar a la que la válvula de retención ha sido reemplazada por un elemento amortiguador. Con esto la presión del elemento de mando aumenta o cae con un cierto retardo. El elemento amortiguador es excitado además por la presión moduladora. Si durante el proceso de cambio de marchas variara la carga del motor, las presiones de los elementos de mando se recorregirían del modo descrito. Como ejemplo típico de un cambio de marcha con control de cruce, tenemos ahora el cambio de la cuarta a la quinta marcha. En este caso se desconecta el embrague A y se conecta el freno D. La comunicación entre los dos circuitos de excitación se establece a través de la válvula de desconexión A, que regula la presión en el embrague A. Sobre la parte frontal superior de la corredera actúa la presión del elemento de mando D, y sobre la parte frontal inferior actúa la presión de control de la válvula electromagnética de regulación 5. Esto se representa aquí en forma simplificada. En
realidad, algunos enlaces contienen además válvulas de mando que en las otras marchas distribuyen las presiones a otras válvulas y otros elementos de mando. En la cuarta marcha se tiene la presión de trabajo completa actuando sobre el embrague A. El freno D está relajado. Al cambiar a la quinta marcha se desarrollan los siguientes pasos. La presión de control de la válvula de desconexión se reduce con la ayuda de la válvula electromagnética de regulación 5. Con la ayuda de la válvula electromagnética de regulación 2 se incrementa la presión en el freno D a través de la válvula de acoplamiento D y la válvula de retención D. Con esto se desplaza la corredera de la válvula de desconexión A y la presión del embrague A disminuye a través de la válvula de acoplamiento A y del amortiguador A. La disminución de presión llega solo hasta el punto en que el embrague aún puede transmitir el par de propulsión. Sin embargo, la presión de control del freno D sigue aumentando. El eje se determina la desmultiplicación basándose en los números de revoluciones de entrada y salida del cambio. En cuanto reconoce que ha engranado la quinta marcha, se reduce totalmente la presión en la válvula de desconexión. El embrague A se desconecta a través de la salida 0. La presión sigue aumentando en el freno D. La válvula de retención D conmuta. La válvula de acoplamiento D sale del servicio de regulación y aplica toda la presión de trabajo al freno D. Con esto ha terminado el cambio a la marcha superior. Para la asistencia técnica es útil tener una visión en conjunto de las válvulas electromagnéticas y de los elementos de mando accionados. Se obtiene de la tabla correspondiente a la lógica de válvulas electromagnéticas y embragues. Para cada nivel de marcha existe una línea de la tabla en la que se marcan las válvulas activadas y los elementos de mandos accionados. También están anotadas las ruedas libres bloqueadas, ya que se necesitan asimismo para comprender el funcionamiento. Tenga en cuenta que las posiciones de las válvulas son diferentes para la primera marcha en la gama D y en la gama 2. En la última línea se enumeran los elementos de mando del programa de emergencia. Compárelos con las líneas de arriba. Verá que el programa de emergencia coincide con la cuarta marcha. Basándose en la tabla, determine qué elemento de mando se desconecta al cambiar de la cuarta a la tercera marcha. Hagamos clic en la columna correspondiente. Lea además en la tabla cuál es el elemento de mando que se conecta. El freno D es correcto, pero determine también cuál es el elemento de mando que se desconecta. Magnífico. Al cambiar de la cuarta a la tercera marcha se desconecta el embrague B y se conecta el freno D. El cambio 5HP19 puede transmitir un par de 310 Nm. Se utiliza en los vehículos Audi y FAW para montaje longitudinal y tracción delantera. En la ejecución 5HP19 FLE está combinado con un diferencial del eje delantero. En la ejecución que mostrada, la 5HP19 FLA está provista de caja de transferencia para tracción total, brida de árbol cardan y diferencial en el eje delantero. Aquí puede ver el esquema en sección del cambio 5
HP19FL. Señala con el ratón los componentes del cambio para hacerse mostrar sus denominaciones. Haga clic en el componente para representarlo aumentado. El cambio 5HO19FL consta de una caja de velocidades Ravignoc y un juego de satélites postconectado. El cambio de velocidad de Ravignoc ya se presentó como cambio de 4 marchas compacto. El juego de satélite postconectado proporciona una mayor demultiplicación hacia marcha lenta en las marchas bajas o bien está bloqueado en las marchas altas. En la primera marcha trabaja tanto la caja de velocidad de Ravignoc como el juego de satélites postconectado. El par del motor es aplicado al planetario grande a través del embrague de discos A. El planetario es retenido por medio de la rueda libre, que sin embargo en régimen de retención tiene que ser bloqueada por el freno D. Los satélites largos engranan a los satélites cortos, impulsando así la corona de dentado interior, unida en forma fija a la corona del juego de satélites postconectado. En la segunda marcha trabaja tanto la caja de velocidad de Ravignoc como el juego de satélites postconectado. Como en el caso de la primera marcha, el par es aplicado al planetario grande a través del embrague de discos A. Sin embargo, está retenido el planetario pequeño, de modo que la corona de dentado interior resulta una pequeña demultiplicación hacia marcha lenta. Dicha corona está unida en forma fija con la corona del juego de satélites postconectado. En la tercera marcha, la caja de velocidad de Ravignoc está conectada exactamente igual que en la segunda, es decir, con accionamiento a través del planetario grande y frenado del planetario pequeño. El juego de satélites postconectados forma sin embargo un bloque al estar unido al planetario con la corona de dentado interior a través del embrague de discos F. La salida de fuerza tiene lugar en forma usual a través del portasatélites de los juegos de satélites postconectados. En la cuarta marcha se forma un bloque tanto la caja de velocidad de Ravignoc como el engranaje planetario postconectado. Esta es la marcha directa, con el número de revoluciones de la turbina en el árbol secundario. El conjunto Ravignoc forma un bloque, siendo impulsado el planetario grande a través del embrague A y también el portasatélites a través del embrague E. El juego de satélites postconectado forma un bloque al ser unido al planetario con la corona de dentado interior por medio del embrague F. En la quinta marcha también forma un bloque de engranaje planetario postconectado. Por el contrario, la caja de velocidad de Ravignoc demultiplica con su juego de satélites delantero en dirección a marcha rápida. Para ello se acopla el par al portasatélites a través del embrague E. El planetario pequeño se frena con la ayuda del freno C, de modo que la corona de dentado interior gira a un número de revoluciones incrementado. La salida de fuerza tiene lugar a través del engranaje planetario postconectado, que forma un bloque por medio del embrague F que une el planetario a la corona de dentado interior. En marcha atrás, la inversión del sentido de giro se coincide con el juego de satélites delanteros de la caja de velocidad de Ravignoc. Para ello, tiene que aplicarse el par al planetario pequeño a través del embrague B.
el portasatélite es retenido por el freno D, de modo que los satélites solo actúan como ruedas intermedias para la corona de dentado interior. El juego de satélites postconectados reduce aún más la velocidad en número de revoluciones, igual que lo que hacía la primera y la segunda marcha. Para ello se retiene el planetario con la ayuda del freno G. La salida de fuerza se produce en forma fija por el portasatélites. En marcha atrás tiene que invertirse el sentido de giro del cambio automático. Esto se consigue reteniendo el portasatélites. Los satélites trabajan entonces como ruedas intermediarias entre el planetario y la corona de dentado interior. Haga clic ahora en el freno que detiene el portasatélite decisivo. Este freno solo actúa en marcha atrás. ¡Excelente! El freno D es el que retiene el portasatélite de la caja de velocidades Ravignon, en el que se produce la inversión del sentido de giro. En el bloque de distribución hidráulico del cambio 5, HO19FL, se dispone de 4 válvulas electromagnéticas de regulación y 3 válvulas electromagnéticas de mando. 2 de las válvulas electromagnéticas de regulación convierten las señales de control del EGS en presiones de mando. La válvula electromagnética de regulación 4 controla el embrague de anulación del convertidor. La válvula electromagnética de regulación 1 se encuentra sobre un cuerpo de válvulas separado y que regula la presión moduladora. Las válvulas electromagnéticas de mando convierten las señales digitales del EGS en presiones de control, que gobiernan las válvulas de mando, que a su vez aplican la presión de trabajo o la presión de mando a los elementos de mando. Durante el servicio tienen que existir constantemente señales eléctricas en el bloque de distribución hidráulico, a fin de mantener acoplada una marcha. Si falla el EGS, el cambio pasa a servicio de emergencia mecánico. De conformidad con la posición de reposo de las válvulas electromagnéticas, se acopla la cuarta marcha. Veamos ahora la forma de trabajar del sistema hidráulico en servicio normal. El cambio de la marcha 1 a la 2, así como el correspondiente acoplamiento de la marcha atrás, son asistidos por las ruedas libres. Todos los demás cambios de marcha trabajan con control del cruce. Se representará con mayor detalle el cambio de la cuarta a la quinta marcha. 2 de los elementos de mando son excitados a través de una combinación de válvulas formadas por una válvula de acoplamiento y una válvula de retención. Aquí se muestra la combinación para el freno C. La presión del elemento de mando es regulada por la válvula de acoplamiento a un valor situado entre el de la presión del sistema y 0. Los parámetros de regulación proceden de una válvula de electromagnética de regulación dispuesta en la parte superior de la corredera, así como la presión del elemento de mando dispuesto en la parte inferior de la corredera. Sin embargo, la presión del elemento de mando no se toma directamente del empalme de trabajo, sino que se hace pasar por la válvula de retención. En caso de una señal de control baja, la corredera de la válvula de retención se encuentra en la posición superior. La presión del elemento de mando se transfiere a la válvula de acoplamiento, que puede regular la presión. Esta es la situación mientras se produce un cambio de marcha. Pruebe usted mismo incrementando paulatinamente la presión de control. Cuando la presión de control supera un cierto límite, se conmuta la válvula de retención, que cierra la vía que va entre el elemento de mando a la válvula de acoplamiento. La presión reinante en la parte inferior de la corredera de la válvula de acoplamiento desaparece y dicha válvula conecta a paso total como una válvula de mando. Con esto aplica toda la presión de trabajo al elemento de mando, tal como se requiere tras producirse un cambio de marcha.
Los elementos de mando A y D son excitados con una combinación de válvulas similar en la que la válvula de retención ha sido reemplazada por un elemento amortiguador. Con esto la presión del elemento de mando aumenta o cae con un cierto retardo. El elemento amortiguador es excitado además por una presión moduladora. Si durante el proceso de cambio de marcha variara la carga del motor, las presiones de los elementos de mando se corregirían del modo descrito. Como ejemplo típico de un cambio de marcha con control del cruce, veremos además el cambio de la cuarta a la quinta marcha. En este caso se desconecta el embrague A y se conecta el freno C. La comunicación entre los dos circuitos de excitación se establece a través de la válvula de tracción 4 a 5, que regula la presión en el embrague A. Sobre la parte frontal superior de la corredera actúa la presión del freno C sobre la superficie anular de la presión moduladora. Esto se representa aquí en forma simplificada. En realidad, algunos enlaces contienen además válvulas de mando, que en las otras marchas distribuyen las presiones a otras válvulas y otros elementos de mando. En la cuarta marcha se tiene la presión de trabajo completa actuando sobre el engranaje A. El freno C está relajado. Al cambiar a la quinta marcha se desarrollan los siguientes pasos. Con la ayuda de la válvula electromagnética de regulación 2 se incrementa la presión de control en el freno C a través de la válvula de acoplamiento D y la válvula de retención D. Con esto se desplaza la corredera de la válvula de tracción 4 a 5 y la presión del embrague A disminuye a través de la válvula de acoplamiento A y del amortiguador A. La disminución de presión llega solo hasta el punto en que solo el embrague aún puede transmitir el par de propulsión. Sin embargo, la presión de control del freno C sigue aumentando. El eje S determina la demultiplicación basándose en los números de revoluciones de entrada y salida del cambio. En cuanto reconoce que ha engranado la quinta marcha, se reduce totalmente la presión en la válvula electromagnética de regulación 2. La presión sigue aumentando en el freno C. La válvula de retención se conmuta. La válvula de acoplamiento C sale del servicio de regulación y aplica toda la presión de trabajo al freno C. Con esto la corredera de la válvula de tracción se desplaza hacia la posición límite inferior. El embrague A se desconecta a través de la salida cero. De este modo termina el cambio a marcha superior. Para la asistencia técnica es útil tener una visión de un conjunto de las válvulas electromagnéticas y de los elementos de mando accionados. Se obtiene de la tabla correspondiente a la lógica de válvulas electromagnéticas y embragues. Para cada nivel de marcha existe una línea de la tabla en la que se marcan las válvulas activadas y los elementos de mando accionados. También están anotadas las ruedas libres bloqueadas, ya que se necesita asimismo para comprender el funcionamiento. Tenga en cuenta que las posiciones de las válvulas son diferentes para la primera marcha en la gama D que en la gama 2. En la última línea se enumeran los elementos de mando del programa de emergencia. Compárelos con las líneas de arriba. Verá que el programa de emergencia coincide con la cuarta marcha. Basándose en la tabla, determine qué elemento de mando se desconecta al cambiar de la cuarta a la tercera marcha. Haga clic en la columna de la tabla. Lea además en la tabla cuál es el elemento de mando que se desconecta. Magnífico. Al cambiar de la cuarta a la tercera marcha se desconecta el embrague E y se conecta el freno C. El cambio 722.6 fue montado por primera vez por Mercedes-Benz en los coupés de la clase S. Puede transmitir un par máximo de 580 Nm. Con las correspondientes adaptaciones, pero basándose en el mismo principio de diseño, se utiliza ahora también en vehículos con una menor gama de par.
Aquí puede ver el esquema en sección del cambio 722.6. Señalemos con el ratón los componentes para hacerse mostrar sus denominaciones. Vamos a ver cada uno de ellos para representarlos aumentados. El cambio 722.6 contiene 3 juegos de satélites. El accionamiento tiene lugar siempre a través de la corona de dentado interior del juego de satélites delantero. Su portasatélites está unido con la corona del juego de satélites trasero y el portasatélite del juego de satélites trasero está unido con la corona del juego de satélites central. La salida de fuerza tiene siempre a través del portasatélites del juego de satélites central. En la primera marcha están activos los 3 juegos de satélites que están frenados los 3 planetarios. El planetario del centro es retenido por el freno D2. El primer planetario y el último planetario se apoyan en ruedas libres o Sprague. Sin embargo, en régimen de retención, estas han de estar aseguradas por el freno B1 y el embrague K3. Desde el juego de satélites anterior hacia el posterior y luego hacia el central, tiene lugar respectivamente una desmultiplicación hacia marcha lenta entre la corona de dentado interior y el portasatélites. En la segunda marcha, el juego de satélites anterior forma un bloque, estando cerrado el embrague K1. Solo los juegos de satélites central y posterior tienen lugar a una desmultiplicación hacia marcha lenta. Sus planetarios están retenidos, como la primera marcha, por el freno B2 y la rueda libre F2. En régimen de retención, la rueda libre F2 es anulada por el embrague K3. En la tercera marcha, solo el juego de satélites central desmultiplica hacia marcha lenta. El embrague K2 está unido con la corona de dentado del juego de satélites central. La salida de fuerza tiene lugar por el portasatélites. Además está cerrado el embrague K1 que, como la primera marcha, bloquea el juego de satélites anterior. Los 2 embragues bloquean también el juego de satélites posterior, ya que la corona de dentado interior y el portasatélites giran al mismo número de revoluciones. En cuarta marcha forma un bloque los 3 juegos de satélites. Esta es la marcha directa. Para ello está cerrado los embragues K1, K2 y K3. En la quinta marcha vuelven a estar activos los 3 juegos de satélites. En el juego de satélites anterior se reduce el número de revoluciones de la turbina. Para ello se reduce la rueda libre K1 o bien es anulada por el freno B1. En el juego de satélites posterior concluyen el número de revoluciones reducido de la corona y el número de revoluciones de la turbina que actúa en el portasatélites. El último número de revoluciones se transmite a través del embrague K2 cerrado. El número de revoluciones del planetario se superpone al número de revoluciones de la turbina por el efecto de escalera mecánica. Es transferido al planetario del centro a través del embrague K3. El número de revoluciones elevado al planetario y el número de revoluciones de la turbina que actúa en la corona proporcionan conjuntamente una desmultiplicación hacia marcha rápida.
En marcha atrás están activos también los 3 juegos de satélites, a fin de conseguir una gran desmultiplicación. En el juego de satélites anterior se produce una primera desmultiplicación hacia marcha lenta a través del planetario frenado. El portasatélites del juego de satélites posterior es retenido por el freno B3, de modo que allí se invierte el sentido de giro. El par es transferido a través del embrague K3 al planetario del juego de satélites central.